deducir de la cantidad de importantes editoriales y de páginas de enfrente de los periódicos y de los medios de comunicación en general, el día de hoy nosotros podemos deducir que hay un gran desorden. Y ese gran desorden se debe a dos elementos. Primero, que no debemos confundir lo que es el plano estrictamente militar del plano de las secuencias de la guerra. Las secuencias de la guerra ya están muy bien determinado, está muy bien registrado, va desde las sanciones económicas, pasando por las sanciones de seguridad y, por supuesto, terminando en la cuestión humanitaria, el problema de los refugiados, etcétera. Y eso es una cosa, y otra cosa es lo estrictamente militar. Y ahí está, a mi modo de ver, el futuro de esta guerra. Es decir, cómo va a responder Occidente a las pretensiones de Putin de seguir avanzando sobre Ucrania, porque ese es el elemento fundamental y el día de hoy es fundamental para saber si esa operación tenaza que ha desarrollado Putin en contra de Ucrania se va a ampliar a partir del día de hoy desde el punto de vista militar. Entonces, estamos de cierta manera desafortunadamente pasando a un plano mucho más militar que el plano estrictamente humanitario, porque está planteado, no se ha desarrollado, pero está planteado que tecnología militar norteamericana sea traspasada a países fronterizos de Ucrania, que son miembros de la OTAN o que son socios de la OTAN. Entonces, si eso es así, y hay, repito, la operación militar de hoy, de avanzar en esa operación tenaza, la situación se va a volver mucho más difícil. Y de todos los titulares que tú nombraste, quizás el que me pareció de mayor envergadura fue el del presidente de Turquía sobre la necesidad del alto al fuego. ¿Y por qué lo dice? Lo dice porque sabe que si no se detiene en el día de hoy, óigase bien, en el día de hoy, esas operaciones militares por una parte, y por otra parte todas las consecuencias humanitarias, financieras, etcétera, vamos a tener entonces una segunda etapa en esta guerra muy lamentable para todos. Ha insistido en el hoy, profesor Romero. ¿Por qué hoy es determinante, de nuevo? Bueno, porque está planteado, según las fuentes de inteligencia europeas, de que va a haber una segunda iniciativa de carácter estrictamente militar por parte de Rusia en el territorio ucraniano. A ver, hay que verlo, y qué bien que lo ponga usted así en estos dos contextos. Por una parte, el de la diplomacia. Boris Johnson, este mismo fin de semana, dijo que va a proponer un plan de acción para detener a Putin. Habla de una ola de sanciones sin precedentes. Y uno se pregunta, ¿más sanciones? ¿Alguna sanción podría doblegar a Putin, al menos en el corto plazo? Porque, al profesor, luce, no sé si lo esté, pero luce Putin muy cómodo, como muy seguro, como muy claro de que tiene Ucrania sin mayores respaldos, ¿no? Sin mayor resistencia, quiero decir. Bueno, él parte de la premisa que los gobiernos occidentales han tenido una cierta paciencia con él en el sentido de su desarrollo militar, pero también tenemos que verlo de otra perspectiva. La mayoría de los líderes occidentales saben que meterse en una guerra en el mundo de hoy tiene un costo muy alto. Y fíjate que es muy importante observar cómo el presidente Biden ha estirado la cuerda, inclusive estirando la cuerda con críticas en su propio patio, es decir, en su propio país, que ha sido débil, que no ha contestado de cierta manera, etcétera. Pero él, igual que otros presidentes de los Estados Unidos en otras situaciones difíciles, como por ejemplo en la crisis de los cohetes en el 62, Kennedy, y Ronald Reagan cuando tenía a favor con la guerra de las galaxias el poderío nuclear, no se atrevieron a utilizar y a amenazar, o mejor dicho, amenazar y utilizar el armamento nuclear. Ahora estamos enfrente a un dirigente que ha venido ofreciendo la utilización de la cuestión nuclear. Entonces, se está haciendo todo lo posible para evitarle contestarle a Putin militarmente, pero me parece correcto lo que se está haciendo, pero claro, llega un momento que uno se plantea cuál es el límite, porque tampoco uno puede dejar de rienda suelta a un presidente de un país que está invadiendo otro país con las consecuencias morales, económicas, sociales, etcétera, ambientales que podemos observar. Entonces, por eso yo insisto mucho que estas son horas difíciles en las cuales se debe hacer el último intento para evitar que el plano militar sobreponga sobre el plano
estrictamente económico-social de las sanciones. Sí, me ha respondido ya usted mi segunda inquietud, y es eso, encontrarse con un dirigente y cuyo canciller además ha dicho tan reciente como la semana pasada que si esto escala podría ser una guerra, una tercera guerra nuclear, una tercera guerra mundial, nuclear y catastrófica, fue lo que dijo el canciller de Vladimir Putin. Un Putin, por cierto, profesor Romero, que dice que busca resguardar a los civiles. Ahora, es curioso, ¿no?, que los civiles que en todo caso estarían siendo resguardados por Rusia no se quedan en Ucrania o pasan a Rusia, no, muy lejos, se van al oeste, ¿no? Pasan a Polonia, por ejemplo. Bueno, eso por supuesto tiene dos bemoles, ¿no? En primer lugar, la mayoría de los ucranianos que se van, están retirándose hacia otros países, están guardando su pellejo porque conocen muy bien hasta dónde puede llegar Rusia. En el sentido humanitario, en el sentido antihumanitario, en todo caso. Un primer punto. Y segundo punto, porque vamos a estar claros, Ucrania no tiene cómo defenderse desde el punto de vista militar. Eso lo saben ellos, es decir, con bombas Molotov no se va a ganar una guerra con un armamento como el ruso. Entonces están dejando el campo abierto y eso me parece que es correcto. Ahora, curiosas las declaraciones, ¿no? Putin es un hombre que ha dicho que Ucrania debe cesar las hostilidades. El micrófono lo aguanta todo, profesor. Bueno, por supuesto que hay un elemento que no podemos olvidar, que el mundo que llamamos virtual, de la propaganda, de lo mediático, etcétera, está jugando un papel importante. Sí. Fíjate, por ejemplo, que algunas fuentes internacionales occidentales enfocan mucho el tema de los refugiados, el tema de los niños, etcétera, etcétera, y no enfocan el tema militar porque no hay cómo enfocarlo. Y en cambio, en el caso ruso se enfatiza en el tema militar y no abren pie para saber lo que está pasando adentro de Rusia, que hay una fuerte crítica a esta decisión de ir a la guerra, donde ya se está sintiendo ciertamente algunas consecuencias de las sanciones, y por lo tanto hay un espíritu crítico que tampoco es registrado. Entonces tenemos entonces una especie de visión A definida en términos militares y una visión B definida en el tema humanitario, que se contraponen y hacen difícil el análisis correcto de la situación. Claro. Profesor Romero, gracias por su tiempo esta mañana. A la orden. Feliz día, que esté muy bien. Carlos Romero es politólogo, es doctor en ciencias políticas, profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y profesor invitado en la Universidad de Salamanca. Son las 6:53, con completo recorrido a través de solo los titulares y de esta conversación con Carlos Romero. Así que agregar algunos otros temas ya fuera de Ucrania, al menos 15 soldados muertos tras ataque terrorista en Siria, encalla un barco en Florida con más de 150 migrantes haitianos, Australia construirá nueva base de submarinos para defensa en el Indo-Pacífico, Dinamarca celebrará un referendo sobre la excepción a la política de defensa de la Unión Europea y, por ejemplo, sobre Omicron, la pandemia. Las 4 advertencias sanitarias que emitió la OMS por la invasión de Rusia a Ucrania, lo tiene Infobae. A más de 10 días del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que realizó 4 advertencias sanitarias sobre la situación que vive la población ucraniana. Según enumeró, a los traumatismos y lesiones vinculados con el conflicto bélico se les suma exceso de morbilidad y muerte por enfermedades comunes, propagación de enfermedades infecciosas y patologías de salud mental y psicosocial. CNN, Hong Kong apostó por el cero COVID.